Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a todo el público asistente que nos sigue a partir de la transmisión de Facebook Live. Eh, el día de hoy tenemos la primera conferencia de nuestro ciclo. El día de hoy nos va a hablar el doctor Juan de Dios González Ibarra sobre Vicente Guerrero Saldaña. Con esta conferencia magistral, el Colegio de Morelos se suma a las conmemoraciones de efemérides nacionales. En el marco de estas efemérides del año 2021, un año sumamente importante porque es el año que conmemora nuestra independencia y también la grandeza de México. Entonces, antes que nada, voy a leer una breve presentación del doctor Juan de Dios González Ibarra. Nació en Morelia, Michoacán, es licenciado en Derecho, licenciado en Administración, doctorado en Ciencias Políticas, pasante de doctorado en Economía, con estancias postdoctorales en España. Ha sido profesor de asignatura en las facultades de Derecho, Administración y Ciencias Políticas por más de 50 años en la UNAM, la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Colegio de Morelos. Asimismo, ha sido profesor invitado en varias universidades españolas y latinoamericanas. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el Colegio de Morelos, es su rector y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 del CONACYT. Fue fundador en 1974 y jubilado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus publicaciones como autor y coautor rebasan más de 60 libros. Él es estudioso y autor sobre el pensamiento de Martin Heidegger y del paradigma del Estado constitucional democrático y social de Luigi Ferrajoli. Entonces, pues, sin más, doy la palabra al doctor Juan de Dios González Ibarra para que nos hable el día de hoy acerca de Vicente Guerrero Saldaña, este personaje de nuestra insurgencia tan importante de quien hoy se conmemora su aniversario luctuoso. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, compañeras y compañeros. En primer lugar, quiero señalar que este evento se enmarca dentro de la Comisión para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos del Estado de Morelos. De igual manera, está dentro de lo que es la Comisión Nacional para conmemorar, como es este año, la independencia y grandeza de México, porque también hay una comisión presidencial para la conmemoración de hechos, procesos y personajes históricos de México, porque hay que destacar que en este año se llevan 2 siglos de la consumación de la independencia y 500 años de la memoria histórica de Tenochtitlan, la gran Tenochtitlan que cayó en 1521, o sea, hace 5 siglos. Luego, de acuerdo con el ámbito federal, son 12 eventos emblemáticos para hacer una celebración de la reafirmación de nuestra identidad nacional para poder voltear al futuro con ojos renovados de ciudadanas y ciudadanos libres. Luego, esto comenzó el 14 de febrero en el municipio de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca, con un homenaje precisamente al personaje que nos congrega hoy a 190 años de su fusilamiento.
héroe que generó la resistencia más significativa ante el ejército español y el ejército realista, y primer presidente afromexicano que nos enseñó que la patria es primero. Esto viene de una circunstancia, como le llamaría Ortega y Gasset, en el cual su padre, que se oponía a la diferencia de la Nueva España, le fue a suplicar que depusiera las armas. Y él, delante pues de su ejército, que no era muy grande, eran sobre 400 pues insurgentes armados con lo que podía, lanzas, machetes, etcétera, le dijo: compañeros soldados, él es mi padre, me pide que deponga las armas, pero por encima de mi padre, por encima de mi familia, la patria es primero. Eso es lo que aconteció. Y por eso es que la frase, que la encontramos en muchos recintos, señalan que la patria es primero. El significado de esto es que nuestro país, nuestra nación, nuestra historia, todo esto que nos hace ser mexicanos, significa que es aquello que ontológicamente o desde una perspectiva de Martin Heidegger nos identifica como mexicanos. Ahora bien, también ocurrió que el 24 de febrero en Iguala, Guerrero, y Guerrero, le pusieron Guerrero precisamente por Vicente Guerrero, se conmemoran los 200 años de la promulgación del Plan de Iguala. Y también el 25 de marzo se celebrará el Día de la Resistencia de los Pueblos Originarios en Champotón, Campeche, como una forma de resignificar también el proceso de conquista. Y aquí hay algo muy interesante. Champotón, que los mayas llamaban Potoncham, y que los españoles le pusieron el nombre de la Bahía de la Mala Pelea, porque ahí ya estaba Gonzalo Guerrero, el que sostengo yo, que fue el primer mexicano por voluntad propia. Gonzalo Guerrero, ¿por qué? Porque en 1517 naufragó el barco o el bergantín en donde él iba navegando en un lugar que está frente a Majagual, en lo que hoy es el estado de Quintana Roo. Recordando que México tiene el segundo arrecife del mundo, que está ahí. El primero está en Australia. El segundo lo tenemos nosotros aquí en México, aquí en Quintana Roo, frente a Quintana Roo. Y entonces, efectivamente, ahí naufragó Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Y ocurrió que de todos, nada más sobrevivieron dos, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Y posteriormente, cuando Hernán Cortés emprendió la conquista de estos territorios originarios, y en el cual ya la grandeza del pueblo maya ya había siglos pasado, le avisaron, cuenta Hernán Díaz del Castillo en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que le envió.
en una lancha a varios españoles para rescatarlos. Y de los dos, el único que quiso regresar con Hernán Cortés fue Jerónimo de Aguilar. Gonzalo Guerrero no quiso. ¿Por qué? Porque dijo, yo, vean mi cuerpo, está todo tatuado como corresponde a un guerrero líder del ejército maya del pueblo en el cual aquí yo vivo. Mi esposa Sasilja y mis 3 hijos son mayas. Y yo encabezo al ejército de esta comunidad maya. Luego entonces, para mí, Gonzalo Guerrero es el primer mexicano por voluntad propia. ¿Qué ocurrió con él? Retrasó desde Champotón durante 15 años la conquista de la península de Yucatán. 15 años, mientras que Hernán Cortés le tomó 2 años conquistar la Gran Tenochtitlan, que realmente era la Triple Alianza, que era la Gran Tenochtitlan, era Azcapotzalco y era Texcoco. Y de Texcoco fue ese gran poeta, guerrero, filósofo, Netzahualcoyotl, que en náhuatl significa lobo hambriento. Bueno, luego entonces, ese es el entorno que nos congrega hoy para conmemorar los hechos, los procesos y personajes históricos del estado de Morelos y también de todo nuestro México, de nuestra amada patria. Bueno, empezaré pues hablando de un tema que también tiene que ver con Vicente Guerrero Saldaña, que es el que él era mulato, y yo escribí un libro hace 5 años que se llama La negritud, tercera raíz mexicana. Perdón, no sé si se alcanza a ver. Ahí va. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se ve bien, doctora Wendy? Sí, 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 doctor, un poquito más al centro, ahí se ve muy bien. ¿Sí? Bueno. Sí. En el cual yo sostengo que el ser mexicano es producto de nuestras raíces originarias. Y la primera raíz de Mesoamérica es la olmeca. La olmeca es cultura madre desde Mesoamérica o América Central hasta lo que ahora es el río Bravo. Y podemos nosotros verla en todo su esplendor en el Parque de las Ventas, hoy Villahermosa, Tabasco, con esas grandes, colosales cabezas olmecas que pesan toneladas, que pueden ustedes observar que tienen rasgos de negros. Ahora bien, llamar negro en México no es discriminativo, no es peyorativo, no es un insulto, ¿eh? Al contrario, muchas veces decimos baila mi negro o decimos canta mi negro porque para nosotros no es ofensivo. Al contrario, para mí es motivo de orgullo tener sangre originaria, ¿sí? Que puede ser aquí, Tlahuica, en Morelos, que fue una de las 7 tribus
que salieron de Chicomostoc, ¿sí? Y que se asentaron aquí en Morelos. Ellos eran ya nahuas o náhuatl, que algunos llaman aztecas, ¿sí? Porque se sostiene también que salieron de Aztlán, o el lugar también, ¿sí? De donde viven las garzas. También van a encontrar en la historia que nos llaman aztecas por Aztlán, ¿sí? Y que nos llaman también nahuas o mexicanos, como sean. Pero, repito, nosotros somos orgullosamente legado de nuestra sangre originaria, sea tlahuica, purépecha, yaqui, seris, mazagua, etcétera. Luego, pues la sangre española, porque estos territorios fueron conquistados por lo que era España. Y luego, también orgullosamente tenemos sangre negra, orgullosamente. Y lo podemos ver cuando vamos nosotros, por ejemplo, en lo que es Guerrero, ahí termina Guerrero y empieza Oaxaca, en Coajinicuilapa, que tienen un museo de la negritud, y en el cual está Morelos como negro, y está Vicente Guerrero también como negro o como mulato, como ustedes quieran llamarle, ¿sí? La cuestión es que lo más importante es que está presente nuestra magnífica sangre negra. Y ahora, pues se ha puesto de moda la palabra afromexicano, pero antes hablábamos de mulatos, ¿sí? Y también se hablaba de cimarrón, que eran aquellos esclavos negros que se escapaban y se iban a las montañas para escapar del yugo español. Tal fue el caso de Yanga. Yanga fue un príncipe negro de lo que ahora es Guinea, que en 1609 declaró a Yanga, que está muy cerca de Córdoba, en las montañas, primer territorio libre de América, 1609, no en 1821 como ocurrió cuando Vicente Guerrero y Ignacio de Iturbide entraron a la ya Ciudad de México, repito, el 19 de agosto de 1521. Yanga, este príncipe negro, esclavo, cimarrón, declaró la independencia del territorio en 1609. Yo fui a Yanga para escribir este libro que ya les mostré, y también fui a Coajinicuilapan o Cuijla, como ellos le llaman. ¿Por qué fui a Yanga? Porque para hacer investigación hay que ir al lugar de donde se dieron los hechos. Y ahí, en Veracruz, con Yanga, se dio este hecho de haber sido declarado el primer territorio libre de América, 1609. Bueno, luego entonces, ya con esto, podemos nosotros empezar a hablar de uno de los padres de nuestra patria, que fue Vicente Guerrero. Y para ello me voy a apoyar
en varias biografías de él, en varios artículos también, en términos de que Vicente Guerrero fue un gran hombre, mulato negro, como le quieran llamar. Afortunadamente, aquí en México no tenemos discriminación por el color, ¿sí? Pero sí hay discriminación en términos económicos. Yo entiendo que por la cuestión económica sí hay discriminación, pero en términos de color no. Si es uno millonario en dólares, lo aceptan en cualquier lugar, pagando uno, pues lo que sea, la comida, el vino, el hotel. Bueno, Vicente Guerrero, pues, nació en 1782 en la pequeña población de Tixla. Tixla significa templo junto al agua, ¿sí? Cerca de Chilapa. Tixla y Chilapa, ahora ustedes la pueden recorrer y está subiendo rumbo a las montañas y son ahora parte de lo que es Guerrero. Y estas montañas forman parte de la Sierra Madre del Sur. Acuérdense que México es una tierra de volcanes, como señaló María Grieber, quien fue el amante de ese revolucionario yucateco, Felipe Carrillo Puerto, y para la cual Ricardo Palmerín le compuso Peregrina, que es una canción bellísima y que dice: peregrina que dejaste tus lugares, los abetos y la nieve virginal, y viniste a refugiarte en mis palmeras. Y así sigue la canción de Peregrina, que ha dado la vuelta al mundo por lo bello que es. Bueno, ella, Alma Reed, luego ayudaría a que José Clemente Orozco se hiciera famoso, porque ella fue una gran escritora de lo que ahora y antes se llamaba High Society o Alta Sociedad de Nueva York. Ella ayudó a José Clemente Orozco a que se hiciera un gran pintor. Y luego aquí podemos ver sus obras, o parte de ellas, mejor dicho, en lo que era la preparatoria 1, que está en el exconvento de San Ildefonso y que ahora es el Centro Cultural Justo Sierra, a un lado de la librería Porrúa. Ahí también se generó en 1968 un bazucazo de ese genocida que fue el expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Por órdenes de él, con una bazuca destruyeron esa bellísima obra de arte que era el Gran Portón de Caoba, de la entonces Preparatoria 1, hoy repito, Centro Cultural Justo Sierra, que es de lo más bello del mundo. Les recomiendo que vayan, que lo visiten cuando ustedes estén en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, y que también visiten, ahí enfrente está la Coatlicue, también está lo que era el templo mayor de los aztecas o de los nahuas o de la gran Tenochtitlan.
y es un privilegio recorrer hoy el centro de la Ciudad de México, en especial los domingos, porque la Ciudad de México para mí, que soy provinciano, soy morelense de Morelia, nací en Morelia, Michoacán, pero he vivido con mucho más años aquí que en Morelia. Luego entonces vale la pena recorrer el centro de la Ciudad de México. Bueno, Vicente Guerrero fue de esos hombres sabios que nunca buscó el poder, mientras que Agustín de Iturbide sí lo buscó. Él, después de ser caudillo del sur, porque Morelos le encargó, después de que fue fusilado el padre Hidalgo y Costilla, que levantara tropas en el sur, en lo que hoy es Guerrero, que antes no se llamaba Guerrero. Y Vicente Guerrero, que había sido, miren, qué maravilla, al igual que Morelos, arriero. Y eran arrieros porque llevaban en las recuas con las mulas mercancías, vendían, hacían intercambio y entonces recorrían desde Veracruz hasta la Ciudad de México, desde lo que hoy es Acapulco hasta la Ciudad de México, que era desde entonces el gran centro comercial y el gran centro de poder, como hasta el día de hoy lo es. ¿Sí? Luego entonces Vicente Guerrero estuvo muchos años luchando y bueno, llegó un español, Francisco Javier Mina, ¿se acuerdan, verdad? Él era navarro, o sea, él tenía sangre euskera o vasca también, pero nada más estuvo 2 años y fue fusilado por traición a la patria española. Pero aquí en México se le recuerda como un héroe de la independencia, Francisco Javier Mina. Bueno, Vicente Guerrero Saldaña, que fue su segundo apellido, también su padre era ayudante de armero, sabía arreglar arcabuces, que eran las armas que había, y entonces habían mosquetones, todos estos que luego se convertirían en rifles. Él entonces fue arriero y ayudante de armero. Por eso es que fue un magnífico soldado y un gran héroe de la independencia de México, y que lo buscó en virtud de que no lo pudieron derrotar, porque él se basó en la guerra de guerrillas. ¿Qué es una guerra de guerrillas? Es no presentar un combate directamente con todo un ejército contra ejército, sino por el contrario, conociendo el territorio, atacar, aprovechando, como señaló Chun Tzu, este chino, hace 1000 años, en el arte de la guerra, atacar cuando menos esperan, en el lugar que menos se espera, con objeto de conseguir una batalla favorable y que le permitiera vencer. Sí, la cuestión es que
pues combatió muchas veces, fue herido muchas veces, pero nunca logró integrar un gran ejército. ¿Por qué? Pues porque era guerrillero. Y en el momento en el cual Agustín de Iturbide, el primer emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, mucho después, en la época de don Benito Juárez, indio él también, indígena de Oaxaca, ¿sí? De Guelatao, Agustín de Iturbide será el primer emperador. Y Vicente Guerrero, cuando lo invita a él a sumarse para que se dé la independencia de la Nueva España de España, se suman y entran a la Ciudad de México en 1521, efectivamente. ¿Eh? Y lo que hace Vicente Guerrero es regresar a sus queridas tierras del sur, hoy estado de Guerrero. ¿Eh? ¿Y qué va a ocurrir con Agustín de Iturbide? Bueno, pues él se declara emperador, primer emperador de México. Luego el Congreso lo combate, dice que no quieren tener un rey ni un emperador, sino quieren república. Él sale del país, se va a Cuba y regresa. Y en Padilla va a ser detenido, juzgado y fusilado. Así terminó el primer emperador de México, Agustín de Iturbide. Y mientras, ¿qué ocurría con Vicente Guerrero? Bueno, estaba él defendiendo las tierras del sur porque recordarán ustedes que hubo una invasión española intentando recuperar lo que antes era la Nueva España y que se posicionaron de San Juan de Ulúa, en Veracruz. Ahí estuvieron con este capitán Barradas y no había forma de derrotarlos. ¿Por qué? Porque ellos tenían grandes barcos que llegaban de España y los surtían de pólvora, de armas, de espadas, de todo. ¿Sí? Agustín de Iturbide colaboró para combatir y evitar que España llevara a cabo una reconquista de lo que había sido la Nueva España. Y en este tramo, en términos de documentos históricos, se da el documento Los sentimientos de la nación de Morelos, de 1814, que si bien no fue la primera constitución, porque la primera constitución es de 1824. Ahí empezó nuestra historia constitucional hasta la de 1917, que no es más que la Constitución de 1857 reformada en Querétaro, ¿sí? Y en esta se incorporaron los ideales de Zapata, los ideales de tierra y libertad, los ideales de la tierra es de quien los trabaja. Zapata como el máximo héroe de estas tierras morelenses, ¿sí? Y ahí en la Constitución de 1917, que repito, tiene sobre 800 modificaciones,
800, ¿sí? Y que el 20 de junio del 2011 le dimos las gracias a Hans Kelsen, que fue un gran jurisconsulto, y adoptamos a Luigi Ferrajoli. Luigi Ferrajoli vive y tiene una gran obra que se llama Principia Juris, en el cual habla en el primer tomo teoría del derecho, en el segundo teoría de la democracia y en el tercero gramática del derecho, y ese libro es difícil de leer porque es lógica simbólica. Luego entonces, el 10 de junio de 2011, nuestra constitución cambió de ser kelseniana de Hans Kelsen, quien forjó la constitución de Weimar. ¿Qué fue Weimar? Pues fue una república en Alemania que va a caer por el acoso, la fuerza de Hitler. Y hasta ahí va a llegar. Después vendría lo que es la Segunda Guerra Mundial, el sitio de Stalingrado, en donde fue el inicio del fin del nazismo y del fascismo. El fascismo viene de Fascio y Mussolini, muchos años antes de Hitler, fue el líder o el caudillo del fascismo que dominó Italia, mientras que en Alemania fue el nacionalsocialismo con Hitler quien intentó dominar al mundo. Afortunadamente en Stalingrado empezó el principio del fin de Hitler porque les llegó, aparte del gran heroísmo del pueblo ruso, la cantidad de millones de muertos en Stalingrado, hoy llamado Volgogrado, porque está a orillas del río Volga, ¿sí? Ahí empezó el principio del fin, afortunadamente, de, de, del, del nazismo y del fascismo también. Bueno, miren, Vicente Guerrero, pues, es un gran ejemplo y hay que recuperarlo, porque yo me he encontrado con un Vicente Guerrero con rasgos totalmente españolizados. Miren, aquí tengo un libro que es una biografía de él. Oigan, perdón, aquí lo blanquearon. Su nariz, que la pueden ver ustedes en Cuajinicuilapan, en el Museo esta de la Negritud, no es una nariz como está aquí en este libro, sino es una nariz, pues, de mulato, una nariz achatada, como la nariz de estas grandes cabezas olmecas, ¿sí? Como las narices que podemos ver en cualquier mulato, y aquí en este libro ya tiene una nariz, véanla, ¿sí? No. Bueno, esto quiere decir que nos han vendido pues mucha historia, pues que no ha sido verdadera, sino que por el contrario ha sido a conveniencia de, de los diferentes regímenes, recordando que México está considerado como uno de los países más corruptos del mundo, ¿eh? Sí, pero yo entiendo que ahora se está luchando por
combatir la corrupción y combatir también a los corruptos. Y bueno, en esto necesitamos nosotros recuperar a esa gente digna, honesta, que tuvimos y que no le hemos hecho justicia o reconocimiento, como es Vicente Guerrero Saldaña. Ahora bien, tenemos muchos héroes, ¿eh? También, por ejemplo, un héroe para mí fue Gilberto Bosques Saldívar, quien se estima que salvó a 30,000 de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial. 30,000. Y ahí tenemos nosotros el Colegio de México, que es de las mejores instituciones que nuestro país tiene. La doctora Wendy Morales Prado es doctora en letras hispanoamericanas del Colegio de México. Y para mí es de lo mejor, ¿eh? Una profesora, investigadora a tiempo completo con una cultura enorme. Y bueno, pues se nota que estudió en el Colegio de México. Gracias. 2 años el Colegio de México fue la Casa de España en México, y a los 2 años, don Alfonso Reyes, uno de los grandes sabios que hemos tenido, formó junto con José Gauss, que fue el último rector de la Universidad Central de Madrid, hoy Universidad Complutense, tuvo que salir y venir con otros, y él acuñó, forjó el concepto de transterrados, José Gauss, quien tradujo en 1951 a Heidegger, ese gran filósofo y ese pequeño hombre, en 1951 en el Fondo de Cultura Económica, ¿sí? José Gauss también colaboró para que se creara 2 años después el Colegio de México. Y así podemos encontrar a una gran cantidad de transterrados. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué transterrado? ¿Por qué no desterrado? ¿Por qué no emigrado? Y la respuesta nos los da el mismo José Gauss, cuando señaló: cuando estoy en México, suspiro por España, y cuando estoy en España, suspiro por México. Ahora bien, fíjense la maravilla. El más grande filósofo de España, José Ortega y Gasset, se fue a Argentina y no fue feliz, y tuvo que regresarse a España cuando Francisco Franco, este general genocida, todavía gobernaba España, y ahí estuvo él y la pasó muy mal, obviamente, mientras que los españoles que llegaron aquí, algunos muy ilustres, como Gauss, María Zambrano, ella se fue a la Universidad Nicolaita, que está en Morelia, Michoacán, ¿sí? Pero aquí estuvieron muchos grandes filósofos, Chirón, por ejemplo, ¿sí? Y otros muchos, ¿sí? Luego entonces, miren, este pueblo, este país, ha sido una gran cuna para recibir a gente perseguida, a gente, a personas que han tenido que salir de sus tierras, de sus patrias, dejando su familia, sus riquezas, su cultura,
para venirse a este país que los ha acogido. Ejemplo, el Colegio de México y también ejemplo, el Colegio Madrid, que está ahí en Tlalpan, también fue formado por emigrados o transterrados españoles. Y es muy buen colegio también. ¿Sí? Luego, miren, quiero mencionar lo siguiente, que si bien fue fusilado Vicente Guerrero, en virtud de que se le traicionó y un genovés de nombre, de apellido Picaluga, ¿sí? Lo invitó a comer barco y lo vendió. En Huatulco ocurrió esto y Guerrero, Vicente Guerrero, fue fusilado precisamente, ¿sí? Ahí en Oaxaca, ¿sí? Mientras que este vil traidor, miren cómo es la historia, ¿sí? Con el dinero que le dieron se regresó a Italia, hizo malos negocios y terminó suicidándose. La historia, algunos dicen que es la más grande maestra que tenemos y algunos dicen que la historia termina siendo justicia. En este caso, a este vil italiano, ¿sí? Que vendió a Vicente Guerrero, quien fue fusilado el 14 de febrero de 1831, cuando tenía 48 años y que fue, de acuerdo con ese gran historiador que fue Vicente Fuentes Mares, junto con Hidalgo y Morelos, fueron los grandes promotores de nuestra independencia, ¿sí? Bueno, miren, podemos hablar muchísimo porque Guerrero tuvo una vida muy interesante, una vida de un hombre noble, de un hombre que entregó su vida para que lograra esta tierra, nuestra independencia, ¿sí? Y que pues murió fusilado, repito, ¿sí? Un 14 de febrero, o sea, un día antes de hoy, pero de 1831. Yo preferiría que en lugar de estar hablando de ese vil que fue Francisco Picaluga, ¿sí? O de otros traidores, que pasáramos a la etapa de preguntas y de respuestas con objeto de que podamos nosotros tener un gran intercambio. Mencionando lo siguiente, miren, el gran ideólogo de la reacción mexicana, ya era México, fue Lucas Alamán, quien murió en 1853
si en 1821 ya se da la independencia, él murió, pues bastantes años, 22 años después, ¿sí? De él dijo, de Lucas Alamán, Alexander von Humboldt, quien lo conoció en 1800 y tantos, que era una de las inteligencias mejor cultivadas que había conocido, sí, pero él fue un conservador y fue también un partidario también de que México tuviera un emperador extranjero, Lucas Alamán, ¿sí? Que nació en Guanajuato en 1792 y murió en la Ciudad de México en 1853 y que, bueno, pues simple y sencillamente, pues miren, de una obra que yo tomé del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de Silvia Martínez del Campo Rangel, tomó un poema de José Joaquín Fernández de Lizardi. Y ustedes recordarán, y si no, les preguntaré cómo se le recuerda a José Joaquín Fernández de Lizardi, ¿sí? Se le recuerda como el pensador mexicano, porque fue un gran intelectual. Y él escribió este poema en honor de Vicente Guerrero. Dice, tú que concluiste la obra majestuosa de los grandes hidalgos y morelos, ahí incluimos a Mina, a Vicente Guerrero, en 7 meses con fortuna rauda, y fuiste de tu patria el embeleso, hoy yaces abismado, enterrado en el olvido, lleno de insultos y hecho el objeto de la ira, la venganza y el encono de tu misma nación que tú forjaste. ¿Ok? Bueno, entonces sí me gustaría que pudiéramos pasar a lo que son, a la etapa de preguntas y respuestas. Y quiero mencionar lo siguiente. Entre 1580 y 1640 ingresaron a México más de 70,000 esclavos, hombres y mujeres. Imagínense, ¿sí? Y había ciudades como Cuautla en el siglo XVII, en el cual la población negra era mayor que la población mestiza o criolla, como ustedes quieran llamarle, ¿sí? Y mientras que el total de los españoles era el 0.8, los afromexicanos o negros o mulatos o cimarrones, como ustedes quieran llamar, ya eran el 2% de los habitantes de esta tierra. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, muy bien. Pues para mí fue un placer hablar de Vicente Guerrero en este año en el cual conmemoramos todos estos grandes eventos y que nos permiten pues volver a reconstruir nuestra historia con bases más sólidas, con bases eh, más fuertes y más verdaderas. Adelante, compañeros. Nicolás Garduño, pregunta, dispara, adelante.
Muy bien, doctor, pues aquí hay una pregunta, dice, la norma constitucional federal lo reconoce en el artículo 2. En la conformidad constitucional se contempla como el concepto de indio de la Convención 169 de la OIT. Sí, Posiblemente se refiere al concepto de negro, ¿no? Que está reconocido porque dice, lo reconoce, pero no tenemos exactamente bien la referencia. no, pero Nicolás Garduño se refiere a la Organización Internacional del Trabajo y se refiere al concepto de indio o de indígena, ¿sí? Luego, entonces, sí, lo indígena desde la cultura mesoamericana que fue la olmeca, forma nuestra primera raíz y ahí Nicolás Garduño tiene razón, ¿sí? Primero que nada, pues somos olmecas, tlahuicas y nacimos en esta bella tierra, purépechas o tarascos en Michoacán, etcétera y etcétera. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué más? Juan Carlos Moreno pregunta, entonces, ¿por qué la insistencia ideológica de uniformar una herencia multicultural y multiétnica con la de un pueblo mexica? Sí, a ver, no, yo no quiero uniformar, ¿eh? Si lo hice es que me expresé mal. No, somos pluricultural, tenemos sangre indígena, española, eh, negra o mulata, como queramos llamarle, pero también tenemos de todas las grandes culturas. Por ejemplo, la cultura maya, pues tenemos sangre maya también. Y vean ustedes Tulum, vean la belleza. Yo en Europa no vi, y con perdón de, pues por ejemplo, en Italia está el Foro Romano y hay muchas ruinas de cuando fue el imperio, el gran imperio que terminó en Sacro Imperio Romano-Germánico y se dividió con la derrota de la quinceava, decimoprimera y 18ª legión, que Amín los derrotó en Teotihuacán, en los bosques de Teotihuacán, ¿sí? Yo considero que pues somos producto de muchas culturas, de muchas etnias también, y de todas debemos sentirnos orgullosos. Los que tengan sangre árabe, sangre judía, sangre inglesa, escocesa, de cualquier otro país, ¿sí? Esa es mi respuesta, Juan Carlos. Sí, dice el mismo Juan Carlos Moreno. Tiene razón, doctor Juan de Dios. Se hace historia de la historia. Lo refiere Thomas Carlyle en su libro Los héroes. Efectivamente, y él tiene razón, Juan Carlos Moreno, hay que hacer historia de la historia, porque pues yo no puedo aceptar a un Vicente Guerrero blanqueado, españolizado. No, pues él fue mulato y además Morelos, mulato también. ¿Y eso qué? ¿Le quita mérito? No, tiene todo el mérito del mundo. El color, miren, en mi visa vencida dice color brown. Yo en Estados Unidos soy brown, ¿sí? Café, moreno. Y aquí me dicen que soy blanco, ¿sí? ¿Qué soy? Moreno cruzando el río Bravo, brown, como dice mi visa ya vencida y que no tengo ganas de renovarla, o soy blanco como me dicen aquí. A ver, ¿qué soy? Pues para mí soy mulato,
indígena, moreno, ¿sí? Soy de la raza de bronce, ¿sí? ¿Ok? Sí, Ok. doctor. Juan Carlos Moreno pregunta una vez más, ¿por qué la ruptura política entre Anastasio Bustamante y Vicente Guerrero, si eran en primer lugar, en primera instancia, el vicepresidente y presidente respectivamente? ¿Fue un conflicto entre las logias masónicas? Sí, para mí sí fue un conflicto y ahí intervino un norteamericano perverso que fue Poinsett, Mm. ¿sí? Que al principio llegó aquí a México a hacer negocios y luego lo enviaron como embajador de Estados Unidos. Y Poinsett, que era de una logia masónica, empujó y se dio un enfrentamiento entre logias masónicas, entre Anastasio Bustamante y Vicente Guerrero, ¿sí? Y bueno, pues al final de cuentas ganó Anastasio Bustamante, no Vicente Guerrero, ¿eh? ¿Por qué? Porque Poinsett vino aquí defendiendo, aparentando que apoyaba a Vicente Guerrero y realmente vino para impulsar la doctrina Monroe, que sostiene América para los americanos, sí, americanos, pero a los norteamericanos de los Estados Unidos de Norteamérica, porque norteamericanos somos nosotros también, porque estamos en el norte de América, ¿sí? Entonces la ruptura, pues sí, fue porque las dos logias masónicas se enfrentaron y al final ganó Anastasio Bustamante y fue fusilado Vicente Guerrero. Juan Carlos Moreno. Gracias por la pregunta. Comenta Laura Flores, dice, excelente, recorrimos parte de la historia que no conocía, gracias. Y bueno, Bueno, Laura, la historia para muchos es la gran maestra de la humanidad y tiene un dicho, aquel que no conoce la historia está condenado a repetir sus errores infinidad de veces, no dos veces, infinidad de veces, ¿sí? Luego, pues ahora qué gran momento, sobre todo, miren, en el Colegio de Morelos hemos apostado por la complejidad. ¿Qué es la complejidad? Es un paradigma que tiene dos vertientes. La vertiente de Edgar Morán con el pensamiento complejo y luego la otra vertiente en el cual está Carlos Maldonado, que son las ciencias de la complejidad, en el cual integran todo, física, química, matemáticas, lo cuántico, lo nanotecnológico, lo biológico, etcétera, ¿sí? Y bueno, pues la más cordial invitación para que se inscriban en las dos maestrías que vamos ya a aperturar en agosto, Derecho y Complejidad y Administración y Complejidad, porque realmente la complejidad es, es lo último que hay en ciencia, tecnología, filosofía, epistemología, lo último. Y Carlos Maldonado que va a dar aquí, sí, una, una cátedra de 5 días, de 2 horas, es de lo mejor del mundo él, ¿eh? Habla 8 idiomas y sabe de lo que ustedes le pregunten. Y además está en una de las mejores universidades de
Latinoamérica que se llama Universidad del Bosque en Bogotá. Y él está en la Facultad de Medicina cuando estudió su doctorado en filosofía en Bélgica. Y ustedes me preguntarán, ¿pero qué hace en la Facultad de Medicina? Pues porque la complejidad o las ciencias de la complejidad son transdisciplinarias, corren todas las disciplinas, las reúnen, las integran junto con todas las metodologías para hacer más sencillo la comprensión, la explicación y la transformación de nuestra realidad. La complejidad implica para mí simplificación, simplicidad. Muy bien, doctor. Pues yo quisiera comentar una cosa, nada más muy brevemente. ¿Es posible? Sí, Eh, adelante, por favor. bueno, a mí me llama mucho la atención que finalmente fue Vicente Guerrero quien expidió el decreto de abolición de la esclavitud que había promulgado Miguel Hidalgo, ¿no? Eh, Esto es sumamente importante porque si recordamos las condiciones de las personas negras en el periodo novohispano, es realmente una situación muy difícil, ¿no? Incluso ya recordó usted la situación de los negros y marrones que huían, porque los tenían en condiciones de esclavitud y se iban a vivir al monte, se iban a lo alto, a sus palenques o quilombos, y hasta allá iban a buscarlos, ¿no? Porque ellos creaban ahí sus comunidades y los regresaban con sus amos. Entonces, es una situación realmente, pues, muy distinta, incluso que la de los mestizos, que la de los indígenas. La situación de los negros era particularmente desfavorable, ¿no? Y tener la presencia de Vicente Guerrero como el primer insurgente que viene de una situación de afrodescendencia, me parece realmente, pues, algo relevante, algo que nunca habíamos visto en la historia de la Nueva España y que es fundamental para iniciar la historia de México, ¿no? Sí, con mucho. Aunque José María Hidalgo y Costilla la abolió, pero pues no tenía fuerza legal en virtud de que él era un insurgente que terminó fusilado, Uh-huh. ¿sí? Y excomulgado también, al igual que Morelos, ¿sí? Luego entonces sí, Vicente Guerrero efectivamente promulgó la, la, la extinción de la esclavitud en estas tierras, efectivamente. Muy bien. Muy ¿Qué bien, más? tenemos también la felicitación, dice aquí Barba Franco, dice felicidades, doctor, excelente conferencia. Gracias, gracias, muchas gracias. Nick Arturo dice, esta tierra tlahuica tiene vestigios también olmecas que llegaron a Chalcatzingo, la actual región de Jonacatepec. Y en el Edén del Parque Melchor Ocampo, ahora reconocido como Gualupita, los olmecas típicos rasgos de la negritud mexicana. Felicidades por su conferencia. Sí, yo estoy de acuerdo con Nicolás Garduño, pero en la calle nos encontramos rasgos olmecas por todos lados también. Observen, sí o no, por todos lados, pues es la cultura madre, la cultura olmeca, desde América Central hasta lo que hoy es el río Bravo. Luego sí, tiene razón Nicolás en términos de que aquí, pero anda uno por la calle o andaba antes de esta pandemia y ahí encuentra uno pues, todos los rasgos olmecas. Por supuesto que sí, sí, por supuesto. El profesor Jacinto Pino Muñoz, un saludo para el doctor Jacinto Pino, dice, hay varios líderes de la independencia de América Latina que son latinoamericanistas, como Simón Bolívar.
como José de San Martín, que ayudó a independizar Chile, y el chileno Bernardo O'Higgins, que también ayudó a independizar Perú de los héroes de la independencia. Sí, tiene totalmente la razón el doctor Jacinto Pino Muñoz. Simón Bolívar es de los grandes héroes de nuestro continente, quien dijo, hay que unirnos porque si no Estados Unidos nos va a dominar, y él propuso crear la Gran Colombia, ¿sí? Pero, pues cada general, ¿sí? Quería ser líder o cacique de su tierra, ¿sí? Ahora bien, eh, como muere Simón Bolívar fue muy triste, ¿eh? Porque muere en una isla y entonces le dice a su médico, ¿sabe usted quiénes han sido los grandes ilusos de la humanidad? Y su médico le responde, no sé, ¿quién? Cristo por querer salvar a esta humanidad y yo por querer liberar a América y unirla también, ¿sí? Simón Bolívar, sin lugar a duda, es de los grandes héroes, ¿sí? Ahora bien, ahora tenemos el problema de Venezuela, que Chávez y Maduro han utilizado el pensamiento de Bolívar para venderlo. Y yo, perdón, para aquellos que valoren a Chávez y a Maduro, yo no los veo con buenos ojos, ¿eh? A ninguno de los dos. Vean la cantidad de miles de venezolanos que han tenido que salir de Venezuela, ¿sí? Y la gente sale siempre por hambre, por persecuciones, porque no está uno de acuerdo con la ideología o en la religión que domina. Luego entonces, pues desafortunadamente Venezuela, donde yo estuve varias veces, ahorita la está pasando muy mal, ¿eh? Una vez más, el doctor Jacinto Pino Muñoz dice, de México, ¿tenemos también latinoamericanistas? Sí, oigan, por supuesto que sí. Tenemos a gente, ay, pero miren, Torres Bodet, por ejemplo, ¿sí? Luego, el que fue el primer director del Colegio de México, ¿sí? Este gran hombre, ¿sí? Este gran, ah, cultísimo, ¿sí? Que aquí tengo un libro de él, este, cuando estuvo en Cuernavaca, ¿sí? Entonces, y que fue maestro de, de Octavio Paz y de Carlos Fuentes, ¿sí? No, 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 me olvidó. ¿Reyes? ¿Alfonso Reyes? Don Alfonso Reyes, por supuesto, don Alfonso Reyes, que fue un gran escritor, un gran poeta también y un gran latinoamericanista. Sí, por supuesto, él lo fue. ¿Sí? Sí, así es. De hecho, recordará que Alfonso Reyes había dicho que América Latina había llegado tarde al, digamos, al manjar de la cultura y demás, porque decía que, bueno, que Europa en toda esta hegemonía que tenía encima de Latinoamérica, que era muy fácil que el estudiante latinoamericano conociera perfectamente la historia de Europa y las capitales y demás, pero que no así sucedía con un estudiante europeo que tenía dificultades para conocer
este, Don Alfonso. las entidades americanas para conocer el pensamiento latinoamericano. Todo eso lo señaló convenientemente Alfonso Reyes. Sí, pero además dijo, después de los tratados de Versalles, junto con Sir Lord Maynard Keynes, esto va a generar otra guerra, porque ha sido de lo más leonino y todo se le ha cargado a Alemania, ¿sí? Y efectivamente, después se generó la terrible guerra mundial, la Segunda Guerra, que fue peor que la primera. Lo vio Keynes, que fue de los grandes genios, es más, Bertrand Russell, que fue genio, decía que no le gustaba discutir con Keynes porque cada vez que discutía le ganaba Keynes a él, a Bertrand Russell, ¿sí? Y don Alfonso Reyes, ¿sí? Que es de los grandes intelectuales, para mí es el padre del ensayo en México, ¿eh? Don Alfonso Reyes. Para mí él nos enseñó a, a escribir en lo que es el ensayo y tengo muchas obras de él, pero además estuvo aquí en Cuernavaca y hay un libro, por aquí anda, ahí está, mira, por ahí está, que se llama La Odisea de don Alfonso Reyes en Cuernavaca, porque llegó a un hotel y le dieron el peor cuarto, el que estaba hasta el fondo. Y él dijo, qué bárbaro, me dieron el mejor cuarto. Nadie me interrumpe, nadie viene, no hay ruido. Y ahí terminó de escribir precisamente esta obra, ¿sí? Grecia, que no es más que la historia de Grecia a través de él. Pero si ustedes revisan, él escribió de todo y lo hizo de una manera genial. Y Jorge Luis Borges sostuvo, Jorge Luis Borges fue más que Nobel, fue Super Nobel. Y no fue Nobel porque se peleó con el presidente de la Academia que otorgaba el premio Nobel en literatura y le habló porque Borges iba a recibir una condecoración de Pinochet y el presidente de la Academia de Literatura de Suecia le dijo, señor Borges, no va a ser bien visto en Suecia que usted reciba una condecoración de un dictador como es Pinochet. Y entonces Borges, Jorge Luis Borges, dijo, ¿sabe qué? Hay algo más importante que eso. Ningún intelectual puede aceptar ser chantajeado a ningún precio. Gracias. Hasta luego. Y aquí tenemos una obra de Borges que es magnífica y se las recomiendo, de Borges. Se llama, ¿sí? El Alep. Está al revés, doctor. Ah, ok. ¿Así? Ahí está. Es una obra magnífica. Él, ¿sí? Y está aquí, la tenemos, la voy a acostar, ¿sí? La paro. Esa es. ¿Ok? Se la recomiendo a todos. Y aquí tenemos una obra muy buena que editó la UAM, Fondo de Cultura Económica, y el Colegio Nacional, que es una gran institución. ¿Le ven? Perdón, ¿se ve? A ver. Sí, sí se ve, doctor. La Ilíada de Homero en Cuernavaca y otros textos. ¿Sí? Esto es un gran libro y además se ríe mucho uno por todo lo que le pasó a él aquí en Cuernavaca, que él lo disfrutó mucho y venía los fines de semana
y siempre se iba precisamente al cuarto de este hotel que hoy ya no existe y le daban lo que ellos consideraban el peor cuarto y para él era la mejor habitación porque estaba en el lugar más apartado. Y leo, Alfonso Reyes, La Ilíada de Homero en Cuernavaca, Aristía de Alfonso Reyes. Ya estoy aquí en la tarea que Dios me dio. Diario de Alfonso Reyes fechado en Cuernavaca el 15 de octubre de 1948, ¿sí? Órale. Y bueno, los que vivimos en esta bellísima tierra o los que hemos tenido la oportunidad de llegar a ella, vale la pena, ¿eh? Es con mucho, pues ya para que Jorge Luis Borges haya dicho que era el mejor prosista que América Latina hubiera tenido, ¿sí? Oigan, qué mayor reconocimiento de un supernobel como lo fue Está al revés. Jorge Luis Borges, ¿sí? ¿De acuerdo? Así es. Dice Mario Guadarrama, felicidades, doctor. Es admirable su lucidez y elocuencia. Estaremos atentos a más eventos en los que usted participe. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y a ver, la más cordial invitación porque tenemos eventos. Les ruego, por favor, que entren a lo que es nuestro portal. Ponen el Colegio de Morelos y ahí están todos los eventos que vamos a tener, las cátedras, las conferencias magistrales, etcétera. ¿Sí? Y inviten también amigos, hijos, conocidos a que se inscriban. Somos una organización pública autónoma. En lugar de ganar con cada alumno le cuesta al Colegio de Morelos y nos dan recursos la Federación a través de la SEP federal y el Estado de Morelos a través de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública del Estado. Oigan, cobramos 200, no cobramos, contribuyen, no debo decir cobramos porque la educación es gratuita, pero contribuyen con 250 pesos al mes en licenciatura. 250 en licenciaturas y tienen normalmente a puros doctores de maestros y en maestrías y doctorados es muy barato también. Entonces aprovechen e inviten por favor a todas, porque miren, muchos se van a la Ciudad de México, se van a Puebla, se van al Estado de México, cuando aquí tienen al Colegio de Morelos. El problema es que no conocen al Colegio de Morelos, pero tenemos una gran oferta, filosofía, derecho, historia del arte, derecho y complejidad, administración y complejidad. Inviten, ¿eh? Así es, doctor. Tenemos una oferta académica única, la verdad, para el estado de Morelos, una oferta que muchos estados del norte ya quisieran tener y que pues es única y estamos esperando también darnos a conocer para recibir más alumnos cada vez. Juan Carlos Moreno manda una felicitación, dice felicidades, doctor Juan de Dios González Ibarra. Gracias, gracias. Guillermo Beltrán Castillo dice, felicidades, doctor Juan de Dios. Escuchándolo nos damos cuenta de todo lo que nos falta por saber. Enhorabuena. Gracias, gracias, muchas gracias.
¿Algo más? Bueno, si no hay más preguntas, yo quiero dar mil gracias en nombre del Colegio de Morelos, en nombre de todos los alumnos, de todos los profesores y en mi nombre también, por haber participado en esta videoconferencia. Buenas tardes, buenas noches, que les vaya muy bien. Muchas gracias, doctor. Agradecemos esta magnífica conferencia que pues fue atravesada de manera como la complejidad lo determina, con experiencias, con viajes, con lecturas, con todo el saber, todo el conocimiento y la asimilación de un gran profesor. De verdad, muchísimas gracias al doctor Juan de Dios. Y asimismo también quiero invitarlos a nuestra próxima conferencia. El próximo 19 de febrero estará presente la doctora Karen Ramírez González, profesora investigadora del Colegio de Morelos, politóloga, y nos va a hablar de un tema muy interesante. Nos va a hablar del inicio del ataque y sitio de Cuautla. De manera que los esperamos aquí en Facebook Live en una transmisión el día 19 de 5 a 7 de la tarde, para que por favor los invitamos muy cordialmente para recordar esta efeméride y conmemorar la independencia y la grandeza de México. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su atención. Muchísimas gracias, doctor Juan de Dios. Maravillosa conferencia, de verdad todo un privilegio escucharlo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora. Gracias a Ángel también, que nos ha apoyado mucho. Y gracias a todos los compañeros del Colegio de Morelos. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias a Adrián también, que siempre es un gran soporte. Gracias a Pavel, a todos, a todos. Adiós. Claro que sí. Hasta luego, hasta la vista. Hasta la vista.